Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos veas. Yo soy tu servidor y amigo, el doctor José Domingo Martínez Luna. Una vez más, aquí con el gusto de estar con cada uno de ustedes en este día, tal como lo habíamos comentado previamente. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. En esta ocasión, valga la redundancia, vamos a estar platicando acerca de la importancia de la actividad física en el paciente que vive con diabetes. ¿Por qué es importante que el paciente con diabetes haga actividad física? Vamos a tratar de explicar todo ese contexto el día de hoy. Así es que sean todos bienvenidos en esta ocasión a esta charla en confianza con el experto en esta transmisión, tercera transmisión que hacemos. Es siempre un gusto estar con ustedes. Les invito a mandar todas sus preguntas, inquietudes que tengan ahí en el chat. Por favor, estamos al pendiente, estoy al pendiente aquí del chat, para que puedan poner sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas, cualquier cosa que ustedes quieran comentar, ahí voy a estar al pendiente. Y pues bueno, si en el transcurso quieren que hablemos de algún otro tema, con toda confianza, por favor, háganoslo saber ahí en los comentarios, en el chat o en Facebook. Muchos de ustedes ya saben cómo está nuestra página. Tenemos muchos seguidores, muchas gracias. Así es que bienvenidos nuevamente en esta ocasión. Nada más, si por favor me confirman si se escucha bien el sonido para continuar con esta ocasión. En esta ocasión, si no se escucha entrecortado, si se escucha bien lo que estoy diciendo, si me podrían confirmar nada más, les agradecería mucho. Esperamos tantito a ver si me confirman por ahí, si me pueden decir si se escucha bien el sonido de la transmisión, si no está entrecortado. Perfecto. Gracias, Carmen, buenos días. Te damos los buenos días. Nos dice que si se escucha, estamos listos entonces. Bueno, entonces, ¿por qué el paciente con diabetes es recomendable, o por qué se insiste en que el paciente que vive con diabetes haga ejercicio? ¿Por qué debe de estarse en movimiento? ¿Por qué debe de tener esta situación de la actividad física? Vamos primero a comentar acerca de la actividad física. ¿Qué es la actividad física? La actividad física como tal, la definición es todo aquel movimiento muscular que se realiza por alguna actividad. Actividad física puede contar como la caminata, una caminata intensa. Estamos moviendo músculos, estamos dedicando tiempo a movernos, entonces esa es nuestra actividad física. A lo mejor habrá quien vaya a natación, quien practique algún deporte, ya sea en conjunto o solitario. Puede ser tenis, puede ser frontón, puede ser fútbol, puede ser diferente tipo de actividad, o la caminata en las montañas, haciendo referencia aquí al estado de San Luis Potosí, a la capital que tenemos cerca, la Sierra de San Miguelito. Pues bueno, hay quienes disfrutan de ir a aquellos lugares a hacer senderismo, o a la Sierra de Álvarez, un poquito más cerca de aquí de la capital. Pues bueno, todas esas actividades a las cuales le dedicamos tiempo para hacer la actividad física, para mover los músculos, entonces a eso le denominamos actividad física. Muchos me dicen, hay muchas pacientes, mamás, que me dicen: oiga, pero es que yo voy a dejar a mi niño a la escuela y camino 10 cuadras y voy y vengo y llego y me pongo a trapear, me pongo a hacer cosas. Pero de acuerdo a la definición, ahí no es actividad física, eso es el quehacer diario, la rutina diaria. Entonces a esa situación ya está acostumbrado el cuerpo. Entonces la actividad física también reta al cuerpo, reta a los músculos para que puedan moverse, para que puedan activarse. ¿Y por qué es tan importante esta situación?
Fíjense que el ejercicio, si ustedes se acordarán, en la primera charla que tuvimos, hablábamos acerca de la diabetes y esta situación acerca de de lo que denominamos resistencia a la insulina. ¿Sí se acuerdan de esa primera charla que tuvimos y que hablamos ampliamente de este concepto, resistencia a la insulina? Entonces, el ejercicio es precisamente nos ayuda a eso, a vencer la resistencia a la insulina. Habíamos dicho en aquella charla que nuestro páncreas libera la insulina que se requiere para los procesos metabólicos, ya sea de forma basal o de forma prandial, que se libera la insulina. Pero también que una parte del cuerpo, o el cuerpo en general, rechaza el funcionamiento normal de la insulina. Ajá, eso está mediado directamente por la grasa visceral. Entre más grasa visceral tengamos, más resistencia a la insulina. Entonces la actividad física es precisamente para eso, porque ayuda a mejorar la sensibilidad de los tejidos hacia la insulina. Se rompe ese esquema de resistencia. La actividad física ayuda a que los músculos se rompan las fibras musculares, a retar al músculo, a ponerlo bajo alguna situación de actividad. Las fibras musculares se llegan a romper. Entonces la reparación del músculo provoca que el músculo se haga más grande y por lo tanto el músculo es capaz de tener más receptores de insulina y por ende entonces esta resistencia a la insulina va a disminuir. Al tener más sitios donde colocarse la insulina en el músculo, entonces va a ser más fácil que la misma insulina haga su mejor, funcione de mejor manera en el tejido muscular, ¿sí? Obviamente, dicho sea de paso, esto es un punto bien importante, hasta el 85% de la glucosa que llegamos a consumir, ya sea en el desayuno, la comida, la cena, puede ser consumida por los músculos, ¿sí? El músculo, todo el tejido muscular que tenemos, es el principal tejido que consume glucosa. ¿Sí? Vuelvo y repito. El tejido muscular es el principal tejido que consume glucosa. ¿Sí? Y puede llegar a utilizar hasta el 85% de toda la glucosa que consumimos. Con esto básicamente terminamos la plática, con esto que les acabo de decir. Pero pues, obviamente hay que dar más información, ¿verdad? Porque es interesante, es básico saber esto, poderlo entender, poderlo razonar y de ahí que tomemos mejores decisiones para continuar con nuestra salud, mejorarla o prevenir alguna otra enfermedad. Entonces, como les decía, la regulación de los niveles de glucosa también va a estar basada en el movimiento muscular. Si el músculo es de los tejidos que tenemos más y es lo que más podemos llegar a mover, entonces el mismo músculo va a consumir la glucosa que está en el torrente sanguíneo, ¿sí? Obviamente al consumir glucosa también va a llegar el momento en que el cuerpo pueda llegar a detectar que los niveles de glucosa en sangre están bajando por el movimiento muscular. Entonces uno de los órganos que entra en juego aquí es el hígado. El hígado es el órgano capaz de fabricar nueva glucosa en base a las reservas. El mismo músculo, entre las fibras musculares, existen reservas de glucosa. ¿Sí? Entre las fibras musculares, a eso se le llama glucagón. Entonces, esa reserva de glucosa está metida entre las fibras musculares para que el mismo músculo tenga la opción de alimentarse directamente de esas reservas. Pero eso tiene un límite de tiempo, ¿sí? No es infinita esa reserva entre las fibras musculares. Una vez que se acaba esa reserva que está entre los músculos, entonces entra en acción el hígado. El hígado, como algunos lo conocen, que es el laboratorio de nuestro cuerpo, porque hace todo el proceso químico o bioquímico, entonces de las reservas de grasa, el hígado
empieza a agarrar la grasa y la empieza a convertir en glucosa. El hígado es el único básicamente órgano que se encarga de hacer esto. Entonces, entre más tiempo estemos moviendo el músculo, es más factible que el hígado trabaje de esa forma, sacando grasa de las reservas, convirtiéndolo en glucosa para que el músculo siga desempeñando la función que viene realizando. Por eso es mejor hacer caminatas de 30 o más minutos, ¿sí? Por eso es bueno, si van a hacer ciclismo o senderismo o natación o alguna actividad física de este tipo, entonces que sean un poquito de tiempos prolongados para que para que las reservas que está de glucosa que hay entre las fibras musculares se acaben y entonces el hígado empiece a trabajar con la grasa y de esa forma también, como hemos comentado previamente, los niveles de glucosa empiecen a mejorar, ¿sí? La grasa visceral se empiece a consumir y de esa forma también mejorar las condiciones de resistencia a la insulina, disminuir la resistencia a la insulina y tener mejor peso. Algunos de los pacientes siempre les comento, entre menos peso, más fácil se controla la glucosa, ¿sí? Y es precisamente por eso, en ese principio estamos. Entonces, sí, actualmente hay medicamentos para tratar la diabetes que también nos aportan o nos ayudan a la disminución del peso, pero es mejor aumentar nuestra masa muscular para que tengamos más receptores de insulina, para que la resistencia a la insulina del propio cuerpo sea vencida y de esa forma, de una forma más natural, más fisiológica, estar atendiendo el problema de los niveles altos de la glucosa. ¿Ok? Entonces también otro dato importante o por qué el paciente con diabetes se recomienda que haga actividad física por la salud cardiovascular. ¿Sí? Ustedes a lo mejor han escuchado en algún momento acerca del colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol bueno es el colesterol HDL, que es el que ayuda a limpiar todas las arterias por dentro, que en las arterias por dentro se hace un tipo sarro, como en las tuberías del agua a veces llegamos a ver, y ese sarro lo provoca el colesterol malo, el colesterol LDL, ¿sí? Que es el enemigo, es el que hace que se nos infarte, ya sea el cerebro, el corazón, la retina, los riñones, el pie, por las famosas complicaciones. Entonces siempre es mejor tener ese tipo de actividades. Me mandan una... yo lo estoy viendo. Ok, nos mandan unos saludos por ahí. Ok, gracias. Entonces, en la salud cardiovascular, el colesterol malo, el LDL, necesitamos regularlo, que no tenga más de 100 miligramos sobre decilitro en sangre. Y el colesterol bueno, que es el HDL, que tenga más de un valor de mayor a 50 miligramos sobre decilitro en sangre. Entonces la actividad física es precisamente para eso. El colesterol HDL puede tener mejores niveles hacia arriba y el LDL tendrá que ir disminuyendo poco a poco. Así es que la actividad física también nos ayuda a eso y este tipo de situaciones que les comento de la salud cardiovascular va muy de la mano con la diabetes porque siempre hay que estar al pendiente del paciente, sus niveles de glucosa, pero también a la vez hay que estar al pendiente de las situaciones con colesterol y triglicéridos que básicamente van de la mano con los problemas de diabetes. Todo aquel paciente que está diagnosticado siempre tenemos que estar evaluando los niveles de estas grasas para que el paciente tenga una mejor expectativa de vida. Bueno, y también hablando del punto de vista psicológico y la cuestión corporal en general, la actividad física precisamente nos va a ayudar para eso. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro, libera las famosas catecolaminas, ¿sí?
Entonces, perdón, las endorfinas. Y las endorfinas son un tipo de hormona que siempre nos va a dar esa sensación de placer, esa sensación de bienestar, esa sensación de plenitud. Sí, las endorfinas son, si los comparamos con, a lo mejor no es buena la comparación, pero si lo comparamos con la sensación que producen las drogas, digamos marihuana, cocaína, este tipo de sustancias, las endorfinas tienen un poder mucho mayor que esas sustancias, de esa sensación de plenitud y bienestar. Ajá, esas sustancias algunas personas las usan para sentirse así, pero el ejercicio, la actividad física, es mucho más poderosa la propia liberación de estas hormonas que el cuerpo hace para tener esa sensación de plenitud. Y esto, hablando desde el punto de vista o desde el enfoque psicológico, es muy bueno porque aquellas personas que viven con diabetes también, hasta un 10-18% de las personas que viven con diabetes tienen problemas de depresión. Entonces, al liberar estas endorfinas, esa sensación de depresión, de aplanamiento, de situaciones en las cuales el paciente se siente melancólico, al liberar las endorfinas paso a paso va mejorando su condición mental general y su estado de ánimo. Entonces siempre va a ser recomendable, siempre va a ser de mucho más beneficio y sobre todo que no nos cuesta, ¿verdad? Nada más es tomar la decisión de emprender, de iniciar un paso a la vez para hacer la actividad física. Les quiero leer rápido una tabla que investigué, que se hizo. Por ejemplo, pusimos aquí una caminata rápida. ¿Cuál es el ritmo que debo de sostener para que una caminata sea efectiva? Si estoy caminando y puedo sostener una plática, así, háganle cuenta que si ustedes y yo ahorita estuviéramos caminando y yo puedo seguir conversando a este ritmo, es un ritmo adecuado de mi caminata, ¿de acuerdo? Si yo empiezo a jalar aire y a entrecortar las líneas y no me alcanza el aire para terminar la frase, entonces tengo que disminuir la intensidad de la actividad o de la caminata porque está siendo muy intensa. Entonces esa va a ser nuestra medida más o menos. Si hacemos una caminata de 30 a 45 minutos aproximadamente, yo estaría esperando a que mi glucosa, a que los músculos que se están moviendo en ese momento hagan un consumo de entre 20 y 50 miligramos de glucosa en sangre, ¿sí? Y esto nos va a abrir la pauta para comentar otra situación más adelante. Por ejemplo, si hago natación unos 30 a 60 minutos de estar ahí nadando y haciendo la actividad propia del agua, voy a esperar que mis músculos hagan un consumo aproximado de 30 a 70 miligramos de glucosa en sangre, ¿sí? Interesante. Y fíjense, el ciclismo, si hago de 45 minutos a una hora de ciclismo, estar pedaleando, ya sea la bicicleta fija o nos vamos al parque a pedalear un rato aquí en la zona urbana, o nos vamos a los ranchos a pedalear un rato, si le damos continuamente entre 45 y 60 minutos, vamos a estar quemando el músculo va a estar consumiendo entre 40 y 80 miligramos de glucosa en sangre, ¿sí? Entrenamiento con pesas, fíjense, es un dato interesante. Si hacemos una sesión de 30 o 20 minutos de pesas, vamos a estar apenas quemando de 10 a 30 miligramos de glucosa en sangre. Imagínense, es muy poquito, porque aquí hacemos una pauta y vemos la comparativa. Es mejor realizar actividad física aerobia, o sea, de aquellos que vamos respirando y vamos moviendo el músculo a la anaerobia, ¿sí? La anaerobia es aquella que aguantamos la respiración y hacemos la actividad, ¿sí? Por ejemplo, cuando levantas pesos o cuando levantas demasiado peso, tienes que contener la respiración para hacer el movimiento. Si tú vas caminando, tienes que ir al ritmo de tu respiración, tienes que ir combinando, no tienes que ir aguantando el aire, ¿sí? Por ejemplo, el zumba o el baile aeróbico, si hacemos una sesión entre 30 y 60 minutos, estaremos consumiendo de entre 30 y 60 miligramos de glucosa en sangre, ¿sí? Y chequen este dato.
El senderismo lo que les comentaba de salir a caminar ahí entre las montañas y todo esto, si hacemos una sesión de entre 60 y 90 minutos, podemos llegar a consumir de entre 50 a 100 miligramos de glucosa en sangre, ¿sí? Es de las pocas actividades que más. Ahora, de entre las actividades físicas de acompañamiento, de equipo, el fútbol es uno de los que más consume, el hacer fútbol o baloncesto, que si hacemos una sesión de entre 45 o 90 minutos, pueden disminuir en nuestra sangre de entre 50 a 120 miligramos de glucosa en la sangre, ¿sí? Los pilates, quien hace pilates, nada más llegan a disminuir de entre 10 a 30 miligramos de glucosa en sangre. El remo, si alguien aquí hace remo, eso es más común en la playa, o bueno, en lugares donde hay vasos de agua, pues bueno, ahí entre 40 y 80 miligramos de glucosa en sangre. Y tenis o el pádel, que ahora está de moda, pueden llegar a consumir de entre 60 y 120 miligramos de glucosa, ¿sí? Pero aquí, haciendo referencia a toda la actividad que ya comentamos, la cantidad esperada de disminución de glucosa en sangre, entonces aquí tenemos que tocar un punto bien importante. El paciente con diabetes debe de tener mucho cuidado en cuanto a sus niveles de glucosa antes de realizar cualquier actividad física, ¿sí? Ya sea caminar, ya sea natación, ya sea ciclismo, sea en su domicilio, sea en alguna instalación deportiva pública o privada, sea al aire libre. Siempre es recomendable que tengan sus tiras disponibles y se estén monitorizando. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos, ¿cuánto estamos esperando que baje la glucosa durante la actividad física? ¿Sí? Los rangos seguros en los cuales un paciente podrá estar bien, de que no va a sufrir de alguna hipoglucemia, porque recordemos que en ese momento de la actividad física, pues el paciente no va a estar consumiendo alimento, simple y sencillamente estará concentrado haciendo su actividad física, y si el músculo se mueve va a empezar a consumir glucosa, y si no tiene una buena, unos buenos niveles, pues puede ser víctima de una hipoglucemia. Entonces, el rango recomendado que un paciente es seguro que haga ejercicio es entre 100 y 250 miligramos de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Por qué 250 y no más? Ustedes llegarían a pensar, no, pues si tengo 500 me pongo a caminar, bajo 100 y más el medicamento, pues voy a bajar más la glucosa. No. Si su glucosa está arriba de 250, no es recomendable que hagan ejercicio, ¿sí? No se arriesguen. ¿Por qué? Porque al tener los niveles altos de glucosa y si tienen cuerpos cetónicos en sangre, la sangre se hace ácida, ¿sí? Y si nosotros hacemos ejercicio, habitualmente el músculo derivado del consumo de la glucosa puede llegar a liberar ácido láctico, sobre todo en la actividad anaerobia, donde no se ocupa aire, ¿sí? O oxígeno, mejor dicho. Entonces, al juntarse estas dos sustancias de los cuerpos cetónicos y el ácido láctico, la sangre se vuelve más ácida todavía y eso puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, si tienen niveles arriba de 250, pues bueno, en primer lugar mejor acudan con su médico, saquen cita, hagan lo necesario para tener una buena evaluación y ya después, una vez que con medicamento hayan disminuido los niveles por debajo de 250, entonces ahora sí, el paciente puede empezar a retomar su actividad física. De hecho, ya he tenido varios casos de algunas pacientes, me acuerdo ahorita, tengo en mente una paciente que precisamente le gustaba ir al gimnasio. Estaba ahí dándole duro y dale a las pesas, a la bici, a todos los aparatos. Pero su problema es que traía niveles de entre 500 y 600 de glucosa, ¿sí?
Entonces tuvimos que hacer todo un ajuste de su tratamiento, de sus medicamentos, para poder, con medicamentos, primero disminuir sus niveles de glucosa. Llegamos hasta 200, y entonces ahí ya le permití o ya le autoricé nuevamente continuar con su actividad física. Antes no, por los riesgos que conlleva. Si la sangre se vuelve muy ácida por la suma de estas dos sustancias, tanto los cuerpos cetónicos como el ácido láctico, uno de los órganos que se daña mucho en este proceso pues son los riñones. Y hay que recordar precisamente que los riñones es uno de los órganos principales que hay que cuidar mucho, 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 porque es uno de los órganos que más nos van a ayudar, más nos ayuda al control de la glucosa, ¿sí? Entonces, al tener, vuelvo y repito, al tener los niveles de glucosa por arriba de 250, es por arriba de 250, entonces puede también el cuerpo tener mucho más estrés, liberar más adrenalina, más cortisol, y estas hormonas, tanto la adrenalina como el cortisol, son hormonas contrarreguladoras de insulina. ¿Qué quiero decir con eso? Que son hormonas que precisamente van a hacer que se libere más glucosa hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces imagínense, si ya de por sí es un ambiente muy, muy con glucosa muy alta, y luego se liberan más este tipo de hormonas en el torrente sanguíneo, pues bueno, el ambiente va a ser muy desfavorable y el paciente puede ir al hospital con alguna complicación que no quisiéramos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en los niveles de glucosa, que no sean menores a 100 y que no sobrepasen los 250 por las altas posibilidades de alguna complicación en ese momento, ¿sí? Bueno, entonces las endorfinas, como ya hemos comentado, son unas hormonas que nos ayudan a sentir el bienestar, a sentir la plenitud, la tranquilidad, y que también intervienen mucho en los procesos mentales, sobre todo en la depresión, en la ansiedad, que nos van a ayudar a bajar estas situaciones, y pues bueno, podemos estar mucho mejor. El estrés, ya saben lo que hemos comentado, el estrés cuando estamos en alguna situación muy, valga la redundancia, estresante, se libera mucho una hormona que se llama cortisol, y el cortisol, como ya lo comenté hace un momento, hace que el cuerpo libere más glucosa. Entonces, si una persona está muy, muy estresada, ya lo hemos visto con algunos pacientes en la consulta que están sometidos a una situación de estrés laboral importante, que no se controlan y no bajan sus niveles y no nada, entonces hacemos ajuste de tratamiento, hacemos lo que tenemos que hacer, y entonces le empiezan a caminar y los niveles de glucosa empiezan a bajar de una forma muy importante. Entonces el cortisol, en este caso, el ejercicio nos ayuda a contrarregularlo para que podamos estar mejor. Obviamente lo que ya habíamos comentado, el colesterol, el HDL y el LDL, su relación, ¿sí? Y algunas situaciones, ¿sí? Ahora, otro punto bien importante que quiero comentar con ustedes es esto. A través del paso de los años, cuando somos adolescentes, cuando pasamos por las etapas de la adolescencia, es cuando más tenemos ganancia muscular, ¿sí? Por eso los adolescentes comen mucho y no suben de peso, porque todo lo está consumiendo el músculo, todo el azúcar que están consumiendo lo está absorbiendo el músculo, y lo está procesando, ¿de acuerdo? El problema es que cuando llegamos a la edad de los 30, ¿sí?, empezamos a perder masa muscular. Esa es una muy mala noticia, ¿sí? Llegando a los 30, a la edad de los 30, empezamos a perder masa muscular. Ya no vemos esos brazos tan torneados, ya empezamos a ver más flacidez en los brazos, la celulitis se hace más intensa. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo masa muscular, ¿sí? Y eso es a partir de los 30. Entonces ahí sí es mucho más importante la actividad física, porque imagínense,
Si el músculo se empieza a disminuir, entonces tenemos menos receptores de insulina. Y si tenemos menos receptores de insulina, se incrementa la resistencia a la insulina. Es todo el efecto contrario, ¿sí? Si hacemos ejercicio, podemos conservar masa muscular. Si hacemos ejercicios contra resistencia, rompemos fibras musculares y aumenta el volumen muscular. Por eso aquellas personas que cargan peso, sus músculos están más grandes, por eso, porque rompen fibras musculares y en esa reparación el músculo se hace más grande para poder soportar el peso que están cargando, ¿sí? Entonces, a partir de los 30 años de edad, sí o sí, tenemos que implementar alguna estrategia para mejorar la cuestión o para impedir a lo máximo la disminución de la masa muscular, ¿sí? Dicho sea de paso, la masa muscular a partir de los 30 tenemos una pérdida aproximadamente del 8% por década, ¿sí? A partir de los 30 de masa muscular, pero a partir de los 60 es más crítica la situación, ¿sí? A partir de los 60 años, la pérdida de masa muscular es de hasta el 3% por año, ¿sí? Es más acelerada la pérdida de masa muscular a partir de esa década. Entonces, quienes ya estamos muy próximos a esa década, pues hay que aplicar un poquito más el esfuerzo y la actividad física para seguir manteniendo la masa muscular, ¿sí? Para seguir manteniendo los receptores de insulina, para seguir manteniendo ese tejido que vuelvo a repetir y les vuelvo a recordar, que es el tejido que más consume azúcar, ¿sí? Ahora, dicho sea de paso, ¿cuáles son los músculos que más grandes que tenemos en el cuerpo y que más consumen azúcar? ¿Sí? Que son los principales que tenemos que estar moviendo. Si ustedes hacen un análisis de la tabla que más o menos les di una semblanza, por ejemplo, la caminata, la natación, el ciclismo, ¿sí? Que son ejercicios aeróbicos y que mueven, ¿qué es lo que más movemos en ese tipo de actividad? Básicamente lo que es glúteos, el cuádriceps, el músculo cuádriceps está en la parte delantera del muslo, ¿sí? Ese músculo grande que tenemos ahí, que deberíamos de tener ahí de forma bien proporcionada, ese músculo es el cuádriceps, ¿sí? Ese es uno de los más grandes. El más grande son los glúteos, el músculo glúteo. Hay que tener más, hay que tenernos menos, pero son de los grupos musculares que más grandes tenemos. Y los isquiotibiales. El isquiotibial es la parte posterior del muslo, ¿sí? Ese grupo muscular que está en la parte de atrás de nuestro muslo, que se conecta precisamente con los glúteos, es de las zonas musculares más grandes de nuestro cuerpo. Entonces, si movemos de forma intensa de la cintura hacia abajo, con la caminata, con la natación, con el ciclismo, fútbol, básquetbol, toda aquella actividad física que nos demande más movimiento de esa zona muscular, más glucosa vamos a estar consumiendo. Toda la parte de la espalda, todo el músculo que conecta toda la columna es también uno de los músculos más grandes que tenemos. ¿Sí? Entonces, que nos ayuda a mantener la postura adecuada, que nos ayuda a estar erguidos. A eso se dedica ese músculo, a mantenernos derechitos. Ese músculo también es uno de los más grandes y si lo estamos moviendo constantemente, pues bueno, también va a estar consumiendo glucosa, ¿sí? Dicho sea de paso, el músculo, aunque está en reposo, sigue consumiendo azúcar. Obviamente, al moverlo, va a consumir más, ¿de acuerdo? Entonces, los músculos pectorales, los que tenemos aquí, también es de los más grandes que tenemos. El músculo bíceps, que es o el tríceps, la parte posterior del brazo, también es de los más grandes que tenemos. Entonces, podemos buscar rutinas, ejercicios de rutinas en las diferentes plataformas de videos, ejemplos de rutinas en las cuales podemos realizar, pero hay que fijarnos en esos pequeños detalles, sería la recomendación, ¿sí? De buscar ejercicios en los cuales podamos mover más ese grupo muscular para que el consumo de glucosa sea mucho mayor y entre más intenso, más rápido, entre más peso estemos cargando, entre más movimiento tenga el músculo, pues bueno, el consumo va a ser mucho mayor
de la glucosa, ¿ok? Entonces, lo que ya les comentaba, hay que mantener la masa muscular, sobre todo estos grupos musculares, para que podamos, para que nuestro cuerpo de forma natural pueda seguir teniendo ese mecanismo de defensa ante las subidas de glucosa. Y pues bueno, otra situación que quería comentarles es que el músculo como tal puede llegar a consumir hasta el 80% de la glucosa después de comer. Si nosotros comemos y hacemos ejercicio, un ejercicio, digamos, comemos y nos salimos a caminar, de todo lo que consumimos, el músculo puede llegar a consumir hasta el 80% de esa glucosa, ¿sí? Entonces imagínense, si hoy en la noche vas y te comes unos tacos, o vas a las crepas o a algún lugar que elijas, pues lo más para que no tengas esos picos hiperglucémicos, o sea, para que no se suba la glucosa demasiado, después de la comida sería recomendable una pequeña caminata de unos 30 minutos para que esto te proteja de esa situación, ¿sí? Y dicho sea de paso, si tú haces ese ejercicio antes, por ejemplo, de comer o de desayunar, los niveles de glucosa te va a ayudar a controlarlos. Por ejemplo, si haces ejercicio antes del desayuno, te va a ayudar a controlar los niveles de glucosa del desayuno y de la comida. No nada más del desayuno, va a ser ese efecto doble que va a tener la actividad física. Si tú haces ejercicio antes de la comida, te va a ayudar a controlar o a mejorar tus niveles de glucosa de la comida y de la cena. Si tú haces ejercicio antes de la cena, pues bueno, nada más te va a proteger o te va a ayudar a regular mejor los niveles de la cena. Entonces con esto, con esta información tú ya tienes que ir pensando cuál va a ser el momento más ideal en el cual tú vas a tomar tiempo para hacer tu actividad física, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres hacerla antes del desayuno, acuérdate, vas a desayunar, haces tu actividad, desayunas, pero no nada más vas a estar protegido en el desayuno, sino también durante la comida, ¿sí? Y la actividad física que tú hagas te va a dar una protección de hasta 48 horas, ¿sí? Por eso no debemos de dejar pasar más de 48 horas entre cada actividad física. Si todos los días sales a caminar al menos 30 minutos, excelente. Eso sería formidable, ¿sí? Acuérdate, hay que mover el muslo, hay que mover los glúteos, hay que mover los pectorales, los bíceps. Si puedes hacer una caminata moviendo los brazos, pues bueno, ya estás moviendo los grupos musculares más grandes y eso te va a ocasionar que consumas más glucosa, ¿sí? Si tú haces ejercicio antes del desayuno y antes del desayuno, ya lo comentamos, ¿no? Y vas a tener 48 horas de protección, pero no hay que dejar pasar más tiempo para tu siguiente actividad. Si sales a caminar todos los días, perfecto, pero en algunos días se recomienda o sería también muy bueno que hagas algún otro tipo de rutina de ejercicio, no nada más la caminata, sino a lo mejor un día levantes un poco de peso o hagas otro tipo de ejercicio, por ejemplo con bandas, o que puedas ir al gimnasio 2-3 veces a la semana. O sea, esa mezcla de actividades para que sigas conservando tu masa muscular, ¿ok? Entonces, fíjense que esto de la actividad física, el doctor Elliot Jollins, que dicen que es el padre de la diabetología, fue el pionero durante el 1916. Imagínense, desde esos años ya se recomendaba o él ya hablaba de la actividad física como parte o él ya recetaba la actividad física para el control de la glucosa, imagínense. Pero no fue hasta el 1990 que la actividad física se formalizó como parte integral del tratamiento para la diabetes. Imagínense cuántos años que tuvieron que pasar, básicamente 70 años, para que algún organismo internacional dijera que sí era cierto que la actividad física ayudaba a controlar los niveles de glucosa. Así es que imagínense, eso ya se sabía de antes, pero bueno, es nuestra oportunidad de poder mejorar
nuestras condiciones generales, ¿sí? Entonces, el ejercicio de forma preventiva puede reducir alrededor de un 60% las posibilidades de desarrollar diabetes, ¿sí? He tenido pacientes, he tenido la oportunidad de ayudar a algunas personas que llegan por presión alta, pero con prediabetes, ¿sí? Entonces, imagínense, sin tener que necesidad de estar tomando pastillas, que muchos pacientes ya están hartos de estar consumiendo pastillas, y haciendo ejercicio se van a obtener mucho más beneficios, ¿sí? Hay un estudio bastante grande que se hizo en en la Gran Bretaña, que compara la disminución de hemoglobina glucosilada con haciendo actividad física, tomando metformina y tomando glibenclamida y aplicándose insulina, ¿sí? La actividad física como tal sola disminuyó así por ella sola que el paciente se puso a hacer su ejercicio y se mantuvo disciplinado en esa área, pudo disminuir hasta 3 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. Dicho sea de paso, la insulina es el único medicamento que también baja esa cantidad de puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. La glibenclamida y la metformina, que son de los medicamentos hasta hace algunos meses o años atrás más comunes para el control de la diabetes, pueden llegar a bajar entre 1.5 y 2.5 puntos porcentuales de hemoglobina glucosilada. ¿Qué quiero decir con esto? Que la actividad física es de mucho más beneficio, que te ayuda a regular mucho mejor tus niveles de glucosa que el medicamento en sí, ¿sale? Entonces, ya tenemos varios puntos importantes de reflexión en este día, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si haya alguna duda, algún comentario ahí que quieran colocar en el chat, estoy procurando leerlos para que expresen alguna inquietud. Con toda confianza lo pueden poner. Increíblemente ya se nos fueron 43 minutos de esta charla. Estoy contento de que podamos estar en esta ocasión aquí. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Ahí en el chat de aquí del... Ok, muy buena pregunta, gracias por hacerla. ¿La insulina te afecta a los órganos? No. No, la insulina es un gran mito realmente, el que te deje ciego, el que ya es lo último que se va a aplicar porque ya te vas a morir. He escuchado muchos comentarios al respecto, pero no, la insulina no. Si la insulina afectara a los órganos, nuestro propio cuerpo no la fabricaría si fuera una situación mala. A lo mejor ese tipo de mitos fueron durante las décadas de los 70s, 80s, porque la insulina que se administraba a las personas en esas décadas era de origen porcino o era de origen de animalitos de puerco o de la vaca. A veces se sacaban los órganos, el páncreas específicamente, de estos animales y se daba el proceso y entonces esa insulina se administraba a los humanos. Pero había una alta tasa de alergia. Irónicamente, aunque la insulina, dicho sea de paso, es el único fármaco que tiene más de 100 años en el tratamiento de la diabetes y que es el menos usado, entonces puede ser que en aquella época sí, por la reacción alérgica, por el origen del cual se extraía la insulina. Actualmente hay análogos de insulina y hay insulinas humanas que por su origen ya es básicamente imposible que causen alguna reacción alérgica. Yo en lo que llevo, de los años que llevo atendiendo pacientes con diabetes prescribiendo insulina, nunca actualmente he visto alguna reacción alérgica, ¿sí?
que entre los efectos de las diferentes insulinas, por ejemplo, la insulina humana y los análogos de insulina, cuál es más potente, cuál es menos potente, cuál es más estable, cuál es más inestable, ahí sí hay diferencias, ¿sí? Ahora, si la pregunta va orientada en cuanto a hipoglucemia, pues bueno, actualmente las insulinas también son más seguras. Si tú haces una buena prescripción de la insulina, no tienes por qué tener hipoglucemias, o sea, disminución de los niveles de glucosa en sangre por debajo de 70 que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Entonces, no sé si respondí su pregunta. Ahí estamos, la insulina no afecta a los órganos. La insulina, como ya hemos platicado anteriormente en las otras charlas, es una hormona que el páncreas libera, que el páncreas de cada uno libera, y que haya o no alimento disponible, el páncreas está liberando insulina todo el tiempo. Cuando se consume alimento, el páncreas libera más insulina todavía para controlar los picos ahí que se pudieran estar presentando, ¿sí? Entonces, no sé si conseguí que contesté la pregunta. Ay, espérenme, déjame ver el chat. Ok, bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? O con toda confianza, habíamos anunciado estos 3 ciclos de pláticas. La primera fue de diabetes, la segunda fue de la que puedo o no comer, si tengo la enfermedad, y ahorita estamos hablando de la actividad física. Si ustedes tienen algún otro tema de interés, por favor háganoslo llegar con toda confianza aquí en los comentarios de esta, de esta transmisión. Se me fue la palabra. De esta transmisión, o pues, en el WhatsApp o en el Facebook, ahí donde gusten, o en el Instagram, que son nuestras redes sociales oficiales. Ahí nos pueden dejar su comentario si quieren que toquemos algún otro tema que sea de su interés. Entonces, queremos seguir con estas charlas en confianza, charlas con el experto. Entonces, queremos proponerles otros 3 temas que se estarían dando en el mes de noviembre, diciembre y enero, ¿sí? Muy probablemente la de diciembre sería relacionada con alguna cuestión de la alimentación para las épocas decembrinas y o alguna otra, ¿sí? Así es que con toda confianza, por favor, sugiéranos algún tema. Tenemos aquí algún otro comentario, dice, debería ser de alguna forma o no importa cuál se elija. Lo importante es moverse. Por eso quise hacer un poco más de énfasis en la cuestión de los grupos musculares. Hay ejercicios que mueven más un grupo muscular, hay otros ejercicios que mueven más otro grupo muscular. De entre los músculos más grandes que tenemos son los glúteos y todo el muslo, tanto la cara de enfrente como la cara de atrás, los músculos que conforman esa parte de la pierna, entonces son los más grandes. Entonces, si queremos que nuestros niveles de glucosa sean más estables, pues hay que mover más ese grupo de músculos, ya sea ciclismo, ya sea caminata, atletismo o senderismo, que vamos a estar moviendo constantemente las piernas, pues bueno, ahí tenemos el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, el box, que es brinco, que es estar ahí resorteando y movimiento los brazos, como hace rato lo comentaba, también de los grupos musculares más grandes están los pectorales, los músculos que tenemos aquí al frente, en la parte de arriba, y los músculos que rodean el brazo, tanto el bíceps como el tríceps, ¿sale? Entonces, si movemos esos grupos musculares, pues bueno, vamos a estar consumiendo una buena cantidad de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, no importa cuál ejercicio sea, siempre y cuando pueden hacer zumba, pueden hacer lo que ustedes gusten, pero siempre sí va a haber una variación entre el tipo de ejercicio, ¿sí? Si el ejercicio es más intenso, pues bueno, van a consumir más calorías. Por ejemplo, el yoga,
consume mucho menos glucosa porque ese ejercicio es de estiramiento. En la yoga máximo unos 20-30 miligramos de glucosa en sangre, comparado con hasta 100 que pueden consumir 100 miligramos de glucosa en sangre con una actividad física de tipo senderismo, ¿no? Entonces sí va a depender la actividad física, la cantidad de glucosa consumida y los grupos musculares que estemos moviendo. Esperemos que haya respondido a la pregunta. Muchas gracias por eso, por su pregunta. Estamos para servirle. Entonces, sugieran los temas. Vamos a estar publicando ahí en las redes sociales, en los canales oficiales, los temas que vamos a ir tocando. Y si esta información les parece adecuada e importante, por favor, no duden en compartirla, mándenla. Esto sí yo creo que vale la pena hacerlo viral. Y pues bueno, como es también parte importante, quiero compartirles un texto bíblico de hoy en la mañana, que tuve mi reflexión en este día. Quiero compartir con ustedes este texto bíblico, que lo encuentran en... Ahí se me fue en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículos 15, 16 y 17, que a la letra dice: tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace, y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿De acuerdo? Los comparto con mucho gusto a cada uno de ustedes. Y pues bueno, no me resta más que agradecer el tiempo que ustedes pasaron conmigo. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento de reflexión, este momento de compartir inquietudes, de compartir información. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes, en el mes de noviembre. Estén atentos a la convocatoria. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Pórtense mal y que tengan un excelente y muy bendecido día cada uno de ustedes. Gracias a todos y que tengan muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos vean. Gracias, hasta la próxima.